Eso es. Como dijimos el día de ayer, íbamos a trabajar hoy un poco análisis financiero, ¿no? Lo que sería el trabajo siguiente. El primer trabajo que hicimos hace un ratito, que acabamos de entregar es el de estructura de capital, el que sigue es el del costo de capital. Ahora nos tocaría la interpretación de los balances, ¿no? Entonces, bueno, este, primero, eh, eh, hacer un análisis financiero, a veces la gente cree que es solamente números, ¿no? Y que la cosa muere ahí en solamente poner números en tablas y cosas por el estilo, gráficas. ¿Ok? El análisis financiero es, es mucho más que eso, ¿no? Y eh, de hecho, a veces los índices que vamos a ver ahorita para lo que sirven es para acentuar algo que ustedes se han dado cuenta que ocurre dentro de la empresa, ¿no? Entonces, fundamentalmente nunca es buena idea hacer un montón de números y creer que con eso muere el análisis, sino más bien purgar a ver qué es lo que tiene, ¿no? Y eso lo vamos a comentar al final. Eso aparece más bien en las notas del balance. O sea, cuando uno baja el balance completo y lo baja con las notas, entonces en las notas normalmente hay comentarios, ¿ok? Que probablemente indican de una manera mucho más precisa qué es lo que está pasando en la empresa. La otra cosa, y eso sí ya es imposible, ¿no? Es que digo en el caso de ustedes, ¿no? Como yo les estoy asignando empresas de la Bolsa de Nueva York, que ustedes le dan entrevistas a los gerentes de la empresa, eso es más difícil, ¿no? El, lo lógico es que se haga así, ¿no? O sea, el- les explico un poco cómo lo hacía y cómo lo hago yo a veces cuando me lo contratan, ¿no? O sea, yo normalmente me siento y leo los balances, ¿ok? Y fundamentalmente leo las notas del balance, ¿ok? Este, vacío las hojas, los números en una hoja de cálculo y calculo algunos índices, pero leyendo las notas y estudiando un poco las noticias que giran alrededor de la compañía, yo me hago una idea de qué es lo que le debo preguntar a los gerentes, ¿no? Entonces, normalmente trato de conseguir una entrevista con los gerentes de la empresa y resuelvo ahí mis dudas, ¿ok? Y buena parte del trabajo es tratar de convertir eso que eh, esos datos cualitativos que uno consigue en la encuesta en una explicación que tenga algún sentido y que además tenga algo de número. O sea, así es como de verdad se debería hacer un análisis financiero. Lo que pasa es que en el caso de lo que vamos a hacer nosotros va a ser mucho más difícil hacerlo así, ¿no? O sea, ustedes no tienen acceso a los gerentes, pero sí tienen acceso a las noticias, ¿no? O sea, ustedes pueden leer de Yahoo Finanzas las noticias que estén alrededor de la empresa, ¿no? Y con eso se pueden descubrir algunas cosas que pueden ser interesantes y que se pueden resaltar con los números. ¿Ok? Este, fundamentalmente, cuando se enseña análisis financiero, lo que se enseña es un montón de índices, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy son un montón de índices y al final esa recomendación que les estoy dando, ¿no? Y el análisis se puede hacer de dos maneras, ¿no? El dinámico, cuando se compara las variables a lo largo del tiempo, y estático cuando se estudia en un solo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo bajo los balances y solamente me centro en el año 2022, ese análisis sería un análisis estático, ¿no? Si por el contrario yo veo la evolución de los índices o de las cuentas, ahí el análisis es un poco más dinámico. ¿Ok? Y bueno, y normalmente este, lo que se hacen son razones financieras. ¿Ok? Y bueno, en la medida de lo posible, análisis comparativo de estados financieros, ¿no? Es cuando ya uno tiene datos del sector y entonces uno compara la empresa con otras empresas del sector para ver
si esta empresa está mejor o está peor que el resto del sector. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son las cuentas? Bueno, la primera es el balance general. ¿Cuáles son los estados financieros? El primero es el balance general, que hoy en día, de acuerdo a la terminología que se está usando hoy en contabilidad, lo llaman estado de situación. ¿Ok? Así llaman el balance general. ¿Ok? A mí me parece tonto eso de cambiarle los nombres a las cosas, pero ahora se llama estado de situación. ¿Ok? Y eso resume los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en un momento dado. ¿Ok? Siempre hay que tener presente que la contabilidad se hace en método histórico, o sea, se hace en valores históricos, nunca se hace a valor de mercado. ¿Ok? Por lo cual, si alguna, ¿cómo se llama? Alguna empresa utiliza valor de mercado, eso no está bien, eso no está acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ok? Y eso significa que uno trabaja siempre con tipos de cambio histórico. O sea que si yo tengo los balances del año 2022, entonces, bueno, eso deberían estar al tipo de cambio del año 2022, del cierre del 2022, las cuentas del 2022, las cuentas del 2021 están al tipo de cambio del cierre del 2021 y así, ¿ok? Hacia atrás. ¿Ok? Pues siempre se usan tipos de cambio históricos para los valores en dólares, ¿no? ¿Ok? También los balances se pueden dolarizar, pero eso es otra cosa y eso yo les puedo indicar cómo se hace, pero no lo vamos a hacer porque ya los balances que ustedes van a bajar están en dólares, ¿no? Pues son balances de empresas norteamericanas. ¿Ok? Los balances normalmente se preparan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es lo que significa PCGA, ¿ok? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esos principios de contabilidad se modifican a veces, ¿ok? De acuerdo a los colegios de contadores de cada país. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Venezuela se usa mucho una metodología que, para ajustar los balances por inflación, ¿ok? Que es bien complicado. ¿Ok? O sea, eso no es lo mismo que hacen los economistas de deflactar una serie y ya. ¿Ok? Es algo un poquito más complicado porque eso trae todos los valores al día de hoy. ¿Ok? Acuérdense que cuando uno deflacta, uno lleva los valores a un determinado punto. Por ejemplo, si yo uso la base 68, bueno, yo estoy deflactando con los datos del año 1968, ¿no? Si yo hago eh, una deflactación y uso datos al año 91, entonces, bueno, los datos están todos deflactados en valores del año 1991. En el caso del balance ajustado por inflación, bueno, el todos los balances, el estado de ganancia y pérdida, el estado de, ¿cómo se llama? El balance general y el estado de cambio en el flujo efectivo, normalmente se ajustan al cierre del último ejercicio. Si, por ejemplo, si yo estoy recibiendo datos, por ejemplo, los balances de cierre del diciembre del 2022 de una empresa, entonces todos los valores están a precios de diciembre del 2022. ¿Ok? O sea que en realidad no se deflacta, se inflacta. ¿Ok? Lo que se hace es añadirle inflación al balance. ¿Ok? Eso es lo que se hace en la realidad. Yo no estoy muy de acuerdo con la metodología del ajuste por inflación. ¿Ok? Por eso es que no, tampoco les voy a poner bueno, es difícil conseguir datos de empresas venezolanas, ¿no? Pero yo no le voy a poner datos de empresas venezolanas, entre otras razones porque yo no estoy muy de acuerdo con la metodología de ajuste por inflación. ¿Ok? Y bueno, y esa es una cosa, ese por ejemplo es una disposición que es de algunos países que tienen inflación alta, ¿no? Y ese es el caso de Venezuela, también es el caso de Argentina. ¿Ok? Todos utilizan ese método de ajuste por inflación que a mí no me termina de cuadrar. ¿Ok? Ok, las empresas que se inscriben en la bolsa además tienen que cumplir con las normas de la Comisión Nacional de Valores y cuando están registradas en los Estados Unidos, bueno, ya no hay empresas registradas en los Estados Unidos, pero hubo
empresas venezolanas registradas en los Estados Unidos tienen que cumplir con las normas de la SEC, ¿ok? De la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos. ¿Ok? Este, el, eh, en el caso de bueno, en realidad no se llama CNB, se llama SUNAVAL, ¿no? O sea, Superintendencia Nacional de Valores. Lo que pasa es que yo siempre me acuerdo del valor, del nombre Subcomisión Nacional de Valores y termino poniendo CNB. ¿Ok? Eso en el gobierno de Chávez le cambiaron el nombre, eso es otra de las tantas cosas que le cambiaron el nombre, y lo llamaron Superintendencia Nacional de Valores, ¿no? SUNAVAL. ¿Ok? Ellos estos sí son el colmo, ¿no? Ellos obligan a las calificadoras de riesgo a calificar con el balance agotado por inflación y obligan a las empresas a pagar dividendos con el balance agotado por inflación, lo cual para mí es un absurdo total, ¿no? Pero bueno, ok. Eh, 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 creo que la Sunaval ahí está equivocadísima, ¿no? Pero bueno, ok. Este balance general o estado de situación, como se llama hoy en día, ¿ok? Tiene unas cuentas mayores, ¿ok? Esas cuentas mayores son el activo circulante, el activo de largo plazo, ¿ok? El pasivo circulante, el pasivo de largo plazo y el patrimonio. ¿Ok? Eso es lo que se llama cuentas mayores. La terminología para decidir si una cosa es circulante o es largo plazo, en el caso venezolano, es el término de un año. O sea, si el vencimiento de la cuenta es menor a un año, se le considera circulante. Si el vencimiento es superior a un año, se le considera de largo plazo. ¿Ok? Y bueno, esto sería un ejemplo de un balance, ¿no? ¿Ok? O sea, supongamos que que este es el balance de una empresa. Aquí está los activos, estaría la caja y el equivalente, las cuentas por cobrar, los inventarios, el activo circulante, que sería la suma de estas tres cuentas, y los activos fijos netos o activos de largo plazo, que están las propiedades, plantas y equipo y la depreciación de los activos, ¿no? Y aquí está el total de los activos, que sería la suma de activos circulantes más el activo fijo neto, ¿no? ¿Ok? Y los pasivos, ¿ok? Estos serían los circulantes, estas dos cuentas, cuentas por pagar y deuda de corto plazo, ¿ok? Y el pasivo total sería, perdón, el pasivo de largo plazo sería esta deuda de largo plazo, ¿ok? El pasivo total es la suma del pasivo circulante y el de largo plazo, ¿ok? Y bueno, y después está la cuenta del patrimonio que incluye capital, utilidades, patrimonio de los accionistas, ¿ok? Bueno, capital y utilidades y la suma de esas dos cosas es el patrimonio de los accionistas, ¿no? De hecho, a veces en las clases de contabilidad los profesores dicen que ellos llaman ecuación contable a la identidad contable, ¿no? Eso no es una ecuación, eso es una identidad, según la cual el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿ok? Pero ellos normalmente siempre dicen pasivo más capital, ¿no? En realidad no es capital, es patrimonio, ¿ok? O sea, siempre activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿ok? Y eso no es una ecuación, sino que es una identidad. El otro estado es el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Que hoy en día se le llama en Venezuela estado de resultados, ¿ok? A mí me parece tonto el cambiar el nombre, pero bueno, al final significan lo mismo, ¿no? O sea, lo que resulta de la empresa es esto, igual que el estado de ganancias y pérdidas es lo que resulta de la empresa, ¿no? Lo que pasa es que creo que le cambiaron el nombre porque no les gustaba eso de hablar de pérdidas, ¿no? Pero bueno, las empresas también están pérdidas. Ok, y ahí hay unas cuentas mayores. La primera es el ingreso y el costo de la mercancía vendida. ¿Okay? El ingreso, por supuesto, es la venta, el costo es el costo de venta, ¿no? Costo de venta es lo que la empresa eh, eroga para producir el- la mercancía que vende. ¿Okay? Eso es lo que se llama costo de venta. ¿Okay? Y contablemente se separa el costo, se llama costo al costo de venta nada más, el resto se llama gastos. ¿Ok? Por ejemplo, las siguientes cuentas van a ser el gasto administrativo y el de venta que me van a dar la utilidad operativa, ¿no? Entonces,
Del neto de ingreso, que es la venta, y del costo de venta, me sale la utilidad bruta. Si a la utilidad bruta le resto gastos de administración y venta, me da la utilidad operativa. Y bueno, y luego vienen las utilidades que no son operativas, ¿no? Por ejemplo, todos los ingresos y egresos financieros, ¿ok? Que yo aquí los estoy llamando servicio de deuda, ¿ok? Y bueno, y el neto de eso me daría la utilidad sobre la cual se aplican los impuestos o la utilidad imponible, los impuestos y la utilidad neta al final. O sea que esta es la última línea del estado de resultados, ¿no? Ok, este, hay que tener bien presente esto. Las utilidades retenidas no se añaden al saldo de caja, ¿ok? Pero se añaden al patrimonio accionario, ¿ok? O sea que las utilidades que, el, que la empresa le sobra, ¿ok? Después que paga dividendos, se suman al patrimonio, no se incluyen en caja, ¿ok? Sin embargo, pueden estar en caja, ¿ok? Cuando son líquidas, ¿ok? Las cuentas muestran siempre valores históricos, no valores de mercado, ¿ok? Ya eso lo dijimos cuando dijimos lo de que son principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Y el patrimonio accionario puede ser mayor o menor que el valor de mercado de la empresa, ¿ok? O sea, a veces hay un indicador que nosotros vamos a aprender hoy, que es el valor de mercado de la empresa o la capitalización bursátil, que es la multiplicación del precio de la acción en el mercado por el total de acciones en circulación. ¿Ok? Eso puede ser mayor y puede ser menor que el capital contable. ¿Ok? O sea que no necesariamente la empresa vale lo que el contador dice que vale, que es el patrimonio accionario, ¿no? ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? El valor de las propiedades de la empresa puede ser realmente distinto, pero eso nunca se reporta en los estados financieros, ¿ok? Porque los estados financieros nunca se hacen a valor presente o valor de mercado de las cuentas, nunca se hace así, ¿ok? Algunos financistas hacemos eso cuando estamos valorando, ¿ok? O sea, tratamos de encontrar un valor de mercado de la empresa para decir esto vale tanto. Ok, este sería el resumen de un estado de resultados, ¿no? Fíjense, ingreso por ventas menos costo de venta. O sea, el costo es lo que la empresa eroga para producir esta mercancía que va a vender. ¿Ok? O sea, ahí está la mano de obra de la planta, la materia prima, ¿ok? La electricidad, este, eh, los combustibles que se utilizan dentro de la planta, ¿ok? Incluso la seguridad dentro de la planta, ¿ok? Todo está ahí en ese costo de venta, ¿ok? El neto es la utilidad bruta. A eso le resto los gastos operativos. Fíjense que esto se llama gasto y no costo, ¿ok? Gasto corresponde a lo que es operativo, ¿no? Y lo que es operativo es el gasto de venta, que son las comisiones que yo le pago a los vendedores, que eso no es costo de venta, ¿ok? Y, y bueno, y los sueldos de vendedores y el gasto administrativo, que es la nómina, ¿ok? Y los gastos de oficina de la empresa, ¿ok? La nómina no de planta, ¿ok? Sino la nómina de oficina. Entonces, bueno, ese gasto operativo, cuando se lo resto a la utilidad bruta, encuentro lo que se llama utilidad operativa. Y la utilidad operativa es la utilidad característica de la empresa, de que la empresa, de verdad, se creó para producir esta utilidad, ¿ok? No esta utilidad, ¿ok? Que está aquí el 23.4, que es la utilidad neta, sino esta, ¿ok? Por eso que para los financistas esta utilidad es muy importante, ¿no? Porque el resto puede ser modificado, ya vamos a ver cómo. ¿Ok? Después vienen, por ejemplo, los gastos de intereses. Si hubiese ingresos por intereses, también estarían aquí. Y entonces lo que se netearía sería el neto de intereses menos la utilidad operativa me daría la utilidad imponible, ¿no? Que es la utilidad sobre la cual yo voy a pagar el impuesto. ¿Ok? Y bueno, y luego se aplica el impuesto, ¿ok? Y me queda la utilidad neta, ¿no? Y en este estado de resultados muy particular, yo estoy poniendo los dividendos que se pagan para decir cuánto queda de utilidad disponible, ¿no? O sea, cuánto es lo que va a entrar dentro del patrimonio. ¿Ok? Estos dividendos por cobrar son como si fuese una cuenta por cobrar, eso pasan a formar parte del balance general o del estado de situación, ¿ok?
como una cuenta por pagar. ¿Ok? Y aquí es donde viene la cosa, ¿no? ¿Por qué esta utilidad es la característica? Porque fíjense, lo que viene es gasto de intereses o ingreso de intereses que lo produce el tesorero de la empresa. ¿Ok? Si el tesorero es bueno, aquí hay este valor será menor, ¿ok? En el caso de los gastos y mayor en el caso de los ingresos, ¿ok? Por lo cual la empresa, además de la utilidad operativa, ganaría un poco de plata, ¿ok? En la parte financiera. ¿Ok? Ojo, no siempre pasa eso, pero lo estoy poniendo como caso ideal. Y el impuesto sobre la renta es un impuesto que se calcula, ¿ok? Al final, ¿ok? Con los registros que se hagan con la empresa, ¿no? Y bueno, esto que está aquí no es característico de la empresa. ¿Ok? O sea, la empresa no se creó para generar utilidades financieras, tampoco se creó para darle dinero al gobierno. ¿Ok? La empresa se creó para darle dinero a los accionistas. ¿Ok? Y hasta aquí debería llegar. ¿Ok? Y bueno, y si la empresa está perdiendo plata por aquí, entonces el problema puede ser o el gerente de finanzas y hay que votar al gerente de finanzas y con eso se resuelve el problema porque aquí había utilidad. ¿Ok? O el problema es el contador que no sabe eludir impuestos. Ojo, no estoy diciendo evadir, estoy diciendo eludir, o sea, utilizar la ley para pagar la menor cantidad de dinero posible. ¿Ok? Si él es malo, bueno, se le vota y se consigue otro y probablemente la utilidad neta mejora. ¿Ok? Por eso es que esto es lo más importante, no esto. ¿Ok? O sea, lo que de verdad es de la empresa es esto. ¿Ok? Ok. Ok. El otro estado es el estado de flujo de caja. ¿Ok? Ese en Venezuela no le han cambiado el nombre. ¿Ok? Creo que no se les ha ocurrido. ¿Ok? Y muestra los movimientos de la caja de una empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Y eso es importantísimo porque eso me puede decir a mí si la empresa es sustentable o no. ¿Okay? Una empresa que tiene caja puede pasarse toda la vida perdiendo plata. ¿Okay? O sea que la empresa puede perder plata, ¿okay? Aquí, ¿okay? Pero no puede soportar sin tener un buen estado de flujo de caja, ¿no? Y el buen estado de flujo de caja parte en primer lugar por tener una buena utilidad operativa. Okay, o sea que esto más o menos explica que la utilidad operativa sea buena o no, okay, el estado del flujo de caja. Entonces, este balance se enfoca en la situación de la caja de caja de la empresa. Okay. Y bueno, y estoy diciendo eso, ¿no? Una firma puede ser rentable y tener muy poca caja. También una empresa puede ser poco rentable y tener mucha caja, ¿ven? Lo cual es mejor, ¿no? ¿Ok? Yo no recuerdo, yo lo comenté la semana pasada y no sé si se los comenté a ustedes, ¿no? Pero normalmente el, las empresas que tienen muy buena caja generalmente tienen muy mala gerencia. ¿Ok? Generalmente, o sea, eso como que es una norma. ¿Ok? Y yo me he dado cuenta a lo largo de la vida. Pues. O sea, Electricidad de Caracas, que era una empresa que tenía una caja impresionante, tenía la peor gerencia del mundo. ¿Ok? Había una empresa que se llamaba Torbenca, ¿ok? Que tenía muy mala caja, ¿ok? Y tenía una gerencia extraordinaria. ¿Ok? PDVSA tenía muy buena caja, ¿ok? Tenía, ¿ok? Y eso la llevó a tener quizá la peor gerencia del mercado, aunque siempre todo el mundo habla bien de la gerencia de PDVSA. ¿Ok? También todo el mundo habla bien de la gerencia de electricidad, ¿no? Pero ambas gerencias son bien ineficientes, ¿no? Y las gerencias bancarias generalmente también lo son, ¿ok? De hecho, los banqueros producen mucha caja, no ahorita, porque ahorita con el problema del encaje, este, se han puesto más creativos y han mejorado mucho su capacidad gerencial, ¿ok? Pero cuando el encaje era un poquito más bajo, ¿ok? Las empresas, los bancos generalmente eran buenos generadores de caja y eran malbaratadores gerenciales, ¿no? Entonces, normalmente pasa que cuando la empresa tiene muy buena caja, tiene pésima gerencia. ¿Sí? El flujo de caja siempre es independiente de los métodos contables. No importa el método contable que ustedes usen, ¿ok? La caja va a ser la misma. ¿Ok? Y ustedes lo que tratan de saber es cuánto es la caja. ¿Ok?
Y ahí hay una coletilla que es que el impuesto sobre la renta usa el ingreso contable para el cálculo del impuesto, pero las normas contables tienen un efecto secundario en la caja. ¿Ok? O sea, las normas contables no afectan la caja al final es un resultado que al contador no le queda más remedio que reflejarlo, ¿no? Y bueno, y ese estado de, de, de cambios en el flujo de efectivo o estado de flujo de caja, ¿ok? Parte de la utilidad neta, suma depreciación, resta los incrementos en cuentas por cobrar, este, eh, resta los incrementos de inventario, suma los pasivos de corto plazo. ¿Por qué? ¿Ok? Porque cuando el activo se aumenta, es equivalente a que algo se haya comprado. ¿Ok? Por lo cual, cuando yo compro algo, reduzco caja, ¿no? ¿Ok? Y cuando el pasivo se incrementa, ¿ok? Es equivalente a que me estén prestando plata. Y cuando me están prestando plata, la caja crece. ¿Ok? El resultado de eso me da la caja proveniente de actividades de operación. Fíjense que operativo es las cuentas por cobrar, operativos son los inventarios, operativos son los pasivos de corto plazo. ¿Ok? Si yo compro más maquinaria, ¿ok? Entonces la compra de la maquinaria reduce la caja. Y eso es lo que está aquí como negativo, ¿ok? Y bueno, y eso, el neto de eso, ¿cómo se llama? El neto de esto me daría el flujo de caja proveniente de las actividades de inversión. Y aquí se perdieron 90 por actividades de inversión, ¿no? ¿Ok? Fíjense, cuando yo pago dividendos, ¿ok? Eso es una salida de caja. Los dividendos pagados, ¿ok? Son una salida de caja. Cuando yo incremento mi deuda de corto plazo, ¿ok? Entonces eso aumenta mi caja porque es un financiamiento que estoy recibiendo, ¿ok? Y bueno, y eso me diría que el neto de eso me daría el flujo de caja proveniente de las actividades de financiamiento. Y si yo sumo la caja proveniente de operaciones, la caja proveniente de las actividades de inversión y las cajas provenientes de el flujo del financiamiento, entonces me daría el cambio en la caja y equivalente. ¿Ok? O sea, me darían estos 20, ¿no? Fíjense que si yo reviso, ¿ok? Eso es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Ok? Miren que la caja creció en 20, ¿ok? Y yo lo que estoy haciendo es reflejando lo que pasó en el balance, ¿ok? En estas cuentas, ¿ok? Que llamamos estado de flujo de efectivo, ¿ok? Ok, la segunda etapa es hacer el análisis de las razones financieras, ¿no? O sea, ver qué es lo que... ok, Leonel, sí. La gerencia de PDVSA nunca fue buena, ¿ok? No fue buena ni cuando privatizaron, ni cuando estatizaron la empresa. O mejor dicho, vamos a darle beneficio a la duda, pues. El primer año eran buenos, ¿ok? El, eh, este, eh, Ellos cuando estatizan la empresa, lo que estatizan son las filiales, bueno, sí, las filiales de las transnacionales en Venezuela, ¿no? De hecho, Shell, ¿ok? Se convierte en lo que después se va a llamar Maravén, ¿ok? Exxon, ¿ok? Se convierte en lo que después se llamó eh, Lagoven, ¿ok? Y el resto de las empresas chiquiticas se convierten en una cosa que llamaron Corpoven, ¿ok? Y bueno, y ahí PDVSA empezó a funcionar como si fuera una empresa holding, ¿no? O sea, como si ella fuera la dueña de las acciones de Maravén, de Lagoven y de Corpoven. Entonces, después, en la época de Caldera, se decidió simplificar el proceso y se eliminó la holding, ¿ok? Y se eliminaron las filiales y la gerencia fue directa, ¿ok? O sea que ya no funcionaba PDVSA como si fuera una empresa holding, sino que ya era todo el negocio petrolero junto, ¿ok? Este, ese primer año, ellos eh, traspasaron la nómina completa de las transnacionales a PDVSA, ¿ok?
Y ahí comenzó la política que Carlos Andrés Pérez diseñó, que fue bajar la producción. Entonces ellos empezaron a bajar la producción y lentamente, en la medida en que bajaban la producción, elevaban la nómina, ¿ok? Lo cual es símbolo inequívoco de mala gerencia, ¿ok? O sea, en ningún lugar del planeta tú puedes justificar que yo voy a contratar más gente para producir menos, ¿ok? En ningún lugar podías hacer eso. Eso solamente podía ocurrir en una empresa que le pertenecía al gobierno. Y bueno, de hecho, la empresa era muy despilfarradora de dinero, no llegaba a despilfarrarlo todo, de hecho, sobraba plata para que el gobierno cobrara un excelente dividendo y cobrara impuestos además, ¿ok? Por lo cual al gobierno le funcionó, ¿ok? Después, en el año 2003, Chávez entra, aplica la misma política de Pérez, ¿ok? Pero de una manera mucho más nefasta, ¿no? ¿Ok? Él reduce la producción porque expulsa a las transnacionales, que eran las que estaban produciendo, ¿ok? Y contrata más mano de obra, ¿ok? Con lo cual acabó con el negocio. ¿Ok? O sea, Chávez hizo posible una cosa que a Rockefeller no se le ocurrió, ¿no? Rockefeller, cuando en el siglo XIX le preguntaron cuál es la mejor empresa del mundo, el tipo dijo: la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera bien administrada. ¿Ok? Y entonces le preguntaron: ¿y cuál es la siguiente? Dice: una empresa petrolera mal administrada. ¿Ok? Ese es PDVSA antes del 2003. ¿Ok? Y una empresa petrolera absolutamente mal administrada, ¿ok? Es la PDVSA después de 2003. ¿Ok? O sea, ojo, que no estoy diciendo que no es rentable. Era rentable, pero no era eficiente. ¿Ok? Su gerencia no era la mejor gerencia del mundo, como siempre se dice por ahí. ¿Ok? Este, Cuando uno hace análisis de razones financieras, uno toma la información de uno o varios de los estados financieros de un periodo y trata de analizar las relaciones que hay entre ellos, ¿ok? Y el negocio eh, este, que se está desarrollando. Ese tipo de análisis siempre permite comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo o comparar el rendimiento de otras empresas con respecto al de las empresas a mi empresa, por lo cual estaríamos haciendo un análisis de sector, ¿no? Que involucra todas las empresas de la industria a la cual pertenece. ¿Ok? Yo no voy a llegar hasta esto, ¿no? Pero eso se puede hacer. ¿Ok? De hecho, si ustedes hurgan mucho en la página de Yahoo Finanzas, van a encontrar datos de las empresas que son competidoras de la empresa que ustedes le asignaron, ¿ok? Por lo cual se puede hacer un análisis sectorial también con los datos de Yahoo Finanzas. ¿Ok? O sea que se puede llegar hasta allá. ¿Ok? Los índices los vamos a dividir en 6 grupos, ¿no? Los de rentabilidad, los de liquidez, los de actividad y rotación, los de endeudamiento, los de cobertura y los bursátiles, ¿ok? Estos no los enseñan en ningún curso de finanzas ni de análisis financiero, ¿ok? Y ni en ningún libro de análisis financiero. Yo se los voy a enseñar, ¿ok? Ok, es importante señalar que las razones financieras obedecen a ciertos patrones y no siempre, ¿ok? Se usaría siempre la misma fórmula para el cálculo, ¿ok? Por tanto, antes, antes de tomar su valor en forma absoluta, se debe analizar un poco el significado eh, de lo que ustedes están analizando, ¿ok? Por eso es que más que hacer números hay que echarle coquito al balance, ¿no? Hay que preguntarse si esto tiene sentido, si este índice tiene sentido aquí, ¿ok? A veces algunos no tienen, no hay necesidad de hacerlo, pues, ¿ok? Entonces hay que ser también un poco ahorrador de datos, ¿no? Porque mucho dato probablemente confunde más que ayudar a que el análisis sea claro, ¿ok? Ok, el primer grupo son los análisis, son los índices de rentabilidad, ¿ok?
y eso permite analizar la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Y los más empleados de esos indicadores son estos que siguen, ¿no? El primero, rentabilidad sobre ventas o margen neto. ¿Ok? Fíjense que aquí yo estoy tomando la utilidad neta total, o sea, la última línea del balance, y la estoy dividiendo por las ventas. ¿Ok? Y hay una cosa que no dije, ¿no? Ya la voy a decir. ¿Ok? Fíjense, estas dos cuentas son del estado de resultados, ¿no? Cuando yo divido, multiplico o sumo cuentas del balance de estado de resultados. ¿Ok? Este, igual que cuando hago con las cuentas del balance general, las dejo tal cual son. ¿Ok? Pero cuando yo combino estado de resultados con balance general, ¿ok? O flujo de efectivo con balance general, ahí hay que hacer alguna cosa. Y lo que hay que hacer es promediar el, el, el balance general. Un poco lo que comentamos ayer de que haciéndolo bien, yo debería dividir el gasto financiero entre el pasivo promedio, y eso me daría un mejor costo de la deuda que lo que yo hice ayer, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando yo comparo una cuenta del estado de ganancias y pérdidas con una cuenta del balance general, la cuenta del balance general la promedio. Eso lo vamos a ver en algunas que van a venir aquí. ¿Ok? El otro es el margen bruto, ¿no? Fíjense, el margen bruto sería utilidad bruta entre ventas. ¿Ok? O sea, ¿cuánto me estoy ganando yo en la planta? ¿Ok? Ok, aquí vienen las combinaciones. Fíjense, resultado sobre patrimonio, o lo que en inglés se llama return on equity. ¿Ok? Return on equity. ¿Ok? Esto sería dividir la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Fíjense, utilidad neta es una cuenta del estado de ganancias y pérdidas. Patrimonio promedio es una cuenta del balance general. Entonces, la cuenta del balance general se promedia. ¿Ok? Y aquí tienen el significado de esto, return on equity. ¿Ok? Este, resultado sobre los activos o return on asset. ¿Ok? Corresponde a el porcentaje de utilidad por el activo que yo esté utilizando, ¿no? Que yo esté invirtiendo, ¿no? Entonces, ahí divido la utilidad neta entre el activo promedio. De nuevo, una cuenta del balance general, la promedio, porque la estoy comparando con una cuenta del estado de resultados, ¿no? ¿Okay? Y aquí tienen el significado de ROA, que es Return on Asset. ¿Okay? Resultados sobre los activos, retorno sobre los activos